Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Lovero, yo soy presidente de la delegación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, La Plata. Le doy la bienvenida a todos, le agradezco su presencia. Es muy importante para nosotros realizar estos espacios de capacitación y de intercambio de ideas. Así que bueno, espero que desde la Comisión del Sector Público esto se siga repitiendo el año que viene con más periodicidad. Quiero agradecer la presencia del doctor Cervellini, del licenciado Carbone, por venir a dar esta exposición acá en el Consejo. Quiero agradecer también la presencia del doctor Carlos Balestena, autoridad del Contador General de la provincia, y también quiero agradecer a la Comisión del Sector Público por hacer posible que esto se realice. Bueno, muchas gracias a todos y espero que disfruten de la exposición. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la conferencia que está a cargo del doctor Mariano Cervellini, procurador, abogado de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral y especialista en Derecho Informático de la Universidad de Buenos Aires. Posee estudios de posgrado en Inteligencia Artificial y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se desempeñó en la Asesoría General de Gobierno, fue secretario legal y técnico, fiscal de Estado adjunto del fiscal de Estado, y actualmente se desempeña como secretario letrado a cargo del Laboratorio de Inteligencia Artificial de ese organismo y es presidente de la Asociación Civil Goberneo. Acompaña al doctor Cervellini el licenciado Miguel Carbone, licenciado en Sistemas y Analistas Programador Universitario de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como director de Inteligencia Artificial Aplicada e Investigación de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Fiscalía de Estado. Durante el transcurso de la charla pueden enviar preguntas al mail comisionsectorpublicocpba@gmail y finalizada la charla daremos lugar a preguntas seleccionadas. Bueno, cuando quieran. Hola. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a la comisión por la invitación. Nos convocaron hace un par de semanas para un poco conversar sobre lo que era inteligencia artificial y de esa reunión surgió la idea de tener esta charla. Digamos, no es una conferencia, digamos, la idea es charlar con ustedes un poco de lo que está sucediendo a nivel provincial, sobre todo, en lo que respecta a la aplicación de la inteligencia artificial. La idea nuestra es, la charla se titula Aplicación y desafíos en la administración pública. Vamos a empezar por los desafíos y vamos a dejar para el final las aplicaciones para que podamos ver en concreto lo que es la teoría de la inteligencia artificial y las distintas técnicas aplicadas a la gestión pública. Así que bueno, como no nos queda mucho tiempo, arrancamos rápido. Voy a tratar de ir lo más rápido posible. La verdad que puse un montón de cosas para hablar. Si alguno de los temas que vamos a ir mencionando les interesa profundizar, en las preguntas nos mandan cuál de ellos les interesa y lo retomamos. Pero rápidamente, entonces, queremos que ustedes, a los que ya no tienen aún conocimiento o han escuchado, pero no se han todavía inmerso en lo que es la inteligencia artificial, que entiendan de qué se trata esta tecnología, qué implicancias tiene, ¿sí? Qué significa lo que es su utilización y los riesgos que pueda o desafíos que presenta. No podemos dejar de hacer foco en lo que son los grandes modelos de lenguaje, digamos, con la irrupción de ChatGPT y la salida al público de esta tecnología nos hace hablar en puntual sobre eso y cómo esto puede llegar a tener una incidencia o afectar o cómo se puede llegar a estar aplicando en el sector público. Como una referencia para conversar y para tener de guía, vamos rápidamente a mencionar algunas cuestiones que están sucediendo en el Estado Nacional, ¿sí? Algunas regulaciones que ya existen, que me parece que pueden ser importantes para tener como guía en lo que es la provincia de Buenos Aires y como referencia mientras la provincia de Buenos Aires se va acomodando y poniendo en sintonía con los avances que ya en otras jurisdicciones están sucediendo. Si hablamos de inteligencia artificial, tenemos que también mencionar y hablar un poco de datos. Digamos, sin datos no hay inteligencia artificial, así que
vamos a rápidamente referirnos un poco a cómo deberían estar las organizaciones mirando y prestando atención y cuidado a los datos que manejan y cómo deberían empezar a trabajar con ellos para poder luego aplicar estas técnicas de inteligencia artificial. Habíamos previsto un intervalo que lo vamos a pasar de largo, pero la idea en la última parte entonces era contarles un poco lo que nosotros detectamos y vemos que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires en relación a la inteligencia artificial, cómo se está aplicando, qué organismos están empezando a trabajar con estas tecnologías finalmente le vamos digamos, a profundizar un poquito y a contar un poco lo que hace el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Fiscalía de Estado, que con Miguel integramos, y de nuestro, digamos, asistente que se llama Velox, y un poco si llegamos. La idea es mostrarles rápidamente cómo funciona para que vean que hay algo y que no es todo solamente teoría, sino que también hay, digamos, hay soluciones aplicadas y que es posible que después ustedes se vayan de esta charla y piensen y vean cómo lo pueden llevar a su lugar de trabajo digamos, incluso interactuar mismo con el laboratorio o con otros organismos. Así que bueno, rápidamente, yo acá les traje una definición, digamos, hay miles de definiciones de qué es inteligencia artificial. En sí, me quedé con esta, que es una disciplina que se orienta al desarrollo de sistemas computacionales para llevar adelante tareas que normalmente requerirían de inteligencia humana. Generalmente, cuando se habla de inteligencia artificial, está más enfocada a lo que es, digamos, el resultado que se obtiene de aplicar estas técnicas que al proceso en sí, de cómo se va, digamos, generando la decisión o el output que la inteligencia artificial arroja. Entre lo que es la inteligencia humana y la artificial, digamos, el punto de contacto, para que ustedes un poco se lo puedan ir representando, es que en ambos casos hay un reconocimiento, una asociación de patrones que arrojan luego un resultado. Tener en claro que inteligencia artificial no es lo mismo que automatización. Digamos, en los años pasados se hablaba mucho de inteligencia artificial, se sigue hablando de inteligencia artificial, pero no todo es inteligencia artificial. Digamos, generalmente la inteligencia artificial viene a solucionar algunos de los, digamos, viene a aportar tecnología a alguna etapa de un proceso donde hay un montón de tareas que se van realizando, donde la inteligencia artificial optimiza y ayuda en ese proceso, pero generalmente está, digamos, aplicada y montada esta tecnología sobre un proceso de automatización que lo que hace es, digamos, ir guiando automáticamente ciertos procesos, ciertas tareas, y los sistemas inteligentes ayudan a que esa tarea se concrete y se pueda llegar al resultado final. La inteligencia artificial, digamos, tiene muchas clasificaciones. Digamos, tenemos inteligencia artificial. Hasta hace unos años la clasificación típica era la inteligencia artificial, si se quiere, estrecha, o la que podía realizar cierto tipo de tareas y una sola tarea, cada una de ellas. Entra en contraposición con lo que es la inteligencia artificial, digamos, amplia o general, que era aquella que se veía tan lejana y tan, digamos, distante, que era la que en algún momento iba a poder resolver un montón de tareas digamos, al mismo tiempo e interactuando con distintas tecnologías, tanto texto como video como audio. Eso con la irrupción digamos, de los grandes modelos de lenguaje, ChatGPT, etcétera, etcétera, ya no se ve tan lejano. Esta clasificación tan estricta ya no es tal. Estamos como en una especie de, digamos, de proceso donde estamos quizá con modelos multimodales que no solo hacen una tarea, como podía ser la clasificación de ciertas imágenes o la detección de ciertas imágenes, sino que además reconocen, digamos, lo que es texto, voz, audio, y son capaces de generar incluso texto. Así que, por un lado, tenemos esa clasificación y digamos, sobre esa base, la idea nuestra es que, digamos, tengan en claro que hay muchas técnicas de inteligencia artificial. Hay técnicas sobre las que se monta lo que es la automatización de procesos, que son las técnicas que se aplicaron al inicio de la inteligencia artificial, que son,
digamos, conocidas como técnicas simbólicas. Todos ustedes han interactuado con los clásicos programas de computación donde la programación, digamos, es secuencial, donde los modelos son if then else, digamos, ocurre esto y digamos, como consecuencia sucede lo otro. Son modelos, digamos, que están preprogramados. Y en contraposición con esos modelos, digamos, simbólicos, aparecen con la nueva evolución y con el nuevo desarrollo digamos, de las grandes capacidades de almacenamiento y de cómputo que hemos, digamos, podido aprovechar estos últimos años. Aparecen estos sistemas subsimbólicos donde el machine learning, que han escuchado nombrar, o el aprendizaje automático, es la nueva técnica que viene un poco a revolucionar digamos, a hacer una disrupción en lo que era la evolución de la inteligencia artificial, porque esto significa, o esto, digamos, lo que permite es trabajar con grandes cantidades de datos, detectar patrones en esos datos y realizar tareas que antes eran imposibles si esa programación se realizaba secuencial y manualmente. Entonces, dentro de ese ámbito de lo que es machine learning, un aprendizaje automático, surgen, digamos, distintas técnicas que no vamos a empezar digamos, a nombrar acá porque vamos a estar un rato largo, pero bueno, ya habrán escuchado hablar de redes neuronales y, digamos, otro tipo digamos, de derivaciones y de aprendizajes que se aplican a esas redes para obtener ciertos resultados. Bueno, acá este gráfico rápidamente lo que quería significar que aparecida o digamos, con esta digamos, devenida esta nueva rama de la inteligencia artificial subsimbólica, empiezan a aparecer, digamos, luego de las redes neuronales en el 2017, es un punto de quiebre donde se publica en Estados Unidos un paper que es Attention is all you need de Google Mind, donde bueno, surge esto de los transformes y de las inteligencias artificiales generativas que no solo resuelven tareas, como les decía antes, digamos, preprogramadas o una sola de las tareas, sino que además permiten, digamos, generar texto, que esto es la gran innovación, que se va, digamos, a partir del 2017, digamos, evolucionando año a año. Pocos habrán escuchado hablar en el 2018 de GPT-1, pero bueno, GPT ya había empezado en ese momento a trabajar sobre la técnica de los transformers. Que digamos, los transformers lo que significa es predecir ni más ni menos que es la palabra siguiente en una frase que uno está intentando construir. Digamos, acá es tanto el volumen de datos que se utilizan para entrenar estos grandes modelos que en algún momento se hace una representación vectorial, digamos, matemática, de lo que son las distintas tópicos. Y eso permite que la máquina aprenda y que cuando uno le hace una pregunta o quiere construir una oración, sea tal el volumen de cómputo y los datos digamos, que tiene guardados que la palabra siguiente, digamos, la puede predecir. Entonces eso un poco rápidamente es lo que hacen los transformers, lo que hace ChatGPT y lo que hace GPT 2, 3, 4, y todos los días nos vamos enterando de algo nuevo. Ayer hubo el OpenAI Day, donde anunciaron miles de cosas nuevas que están sucediendo con estos modelos, así que, digamos, mucho de lo que estemos hablando hoy seguramente hoy ya es viejo, pero bueno, por lo menos para que tengan una referencia. Así que bueno, les decía un poco el foco, hablar un poquito más de estos tipos de inteligencias artificiales, porque ahora se va a cumplir un año desde que se hizo el lanzamiento público donde cualquiera de nosotros empezó a interactuar con estas inteligencias artificiales. Antes de eso era algo, digamos, que no estaba al alcance de ninguno de nosotros, que digamos, era algo que por ahí se escuchaba o algo que en ambientes muy cerrados se trabajaba. En noviembre del año pasado vimos que cualquiera podría ingresar en cualquiera de estas páginas que tienen estos grandes modelos y hacer consultas e interactuar con un chatbot de manera asombrosa y cada vez más. Pero bueno, tenemos el tema de que las inteligencias artificiales generativas, como ChatGPT, no entienden el lenguaje, recién les decía que predicen la próxima palabra,
Entonces, no tienen un razonamiento, digamos, como el nuestro para construir esas frases, sino lo que hacen es reconocer, digamos, esos patrones y hacer las conexiones para predecir la próxima palabra. Ese cálculo de probabilidad es en base a los tokens o palabras anteriores. No tiene sentido de la mentira o de la verdad, por lo que, digamos, el gran desafío o gran riesgo de este tipo de inteligencias artificiales es la verosimilitud que tienen sus respuestas, que a uno lo hacen en un principio creer que son ciertas, pero cuando uno las empieza a analizar, muchas veces no es así. Y cuando eso sucede, cuando la información que generan es falsa, digamos, el concepto que se utiliza para identificarlo es que están alucinando, ¿sí? Se dice que alucinan cuando la información que arrojan es falsa, por eso es importante, consideramos importante que siempre no confiarse, supervisar los resultados digamos, los que arrojan estas inteligencias artificiales. En Fiscalía hemos hablado de un caso famoso de Estados Unidos de un abogado que les pidió antecedentes para presentar en un juicio. ChatGPT le dio 7 antecedentes, el abogado presentó su escrito, resulta que los antecedentes eran inventados, digamos, no existían esos antecedentes y el abogado todavía está, digamos, tratando o pagando la multa que le impusieron por haber, digamos, pretendido engañar al tribunal, ¿no? Entonces, sobre todo en Estados Unidos, donde estas cuestiones los jueces son bastante estrictos. Así que eso, trasladado a cualquier disciplina, a cualquier ámbito, puede suceder. Por eso, cuidado cuando usan estas tecnologías. Acá rápidamente voy a pasar, pero un poco un glosario de términos de cómo se identifican cuando uno usa las inteligencias generativas o ChatGPT. Un prompt ya han escuchado seguramente hablar y digamos, lo han hecho sin saber qué es. Prompt es lo que ustedes escriben o las indicaciones que le dan al ChatGPT para obtener una respuesta. Ese prompt, bueno, la técnica o la disciplina es el prompt engineering, pero ese prompt puede ser 0 shot, cuando uno pregunta y nada más, digamos, la pregunta lisa y llana. 1 shot es aquella que se le da, digamos, al chat, se le da un ejemplo y digamos, lo que se le pide es que en base a ese ejemplo responda a la pregunta que uno le da. Few shot es cuando se le da más de un ejemplo y después está la posibilidad de ir haciendo un fine tuning o un afinamiento de estos modelos en función de la materia específica que uno quiere trabajar. O a donde uno lo quiere aplicar, porque bueno, digamos, ChatGPT tiene datos de todas las materias, de todas las disciplinas, y obviamente, digamos, la técnica o el acierto de la técnica consiste en esto de, digamos, obtener la mejor respuesta para el ámbito que uno quiere aplicarlo, ¿no? Y eso se puede ir logrando con estas técnicas, digamos, de darle más ejemplos, haciendo ese fine tuning o entrenándolo incluso con datos propios de la rama del derecho o de la rama de la profesión que uno está practicando o la quiere aplicar para que el resultado sea más específico, más concreto y no quede un poco, digamos, no quede como una respuesta genérica cuando nosotros estamos buscando una respuesta un poco más concreta. Este gráfico un poco para que, digamos, vean que los grandes modelos de lenguaje hoy están en el hype, digamos, en lo más alto de lo que es la evolución de las tecnologías. Todos están mirando qué sucede con esto y todos están, digamos, trabajando con estos temas. Tienen la Web3, tienen otras identidad soberana, tienen un montón de otros temas que también son objeto, digamos, de desarrollo y de evolución tecnológica, pero bueno, los modelos de lenguaje están ahí arriba. Este gráfico ustedes ahí pueden un poco ver lo mismo que les mostraba antes, pero bueno, representado, si tenemos en internet se va a ver moviéndose y si no, no. Pero ahí lo que muestra es cómo este árbol o cómo estos modelos generativos han ido creciendo y diversificando. Entonces, hoy tenemos tantos modelos como empresas de tecnología están aplicando inteligencia artificial. Creo que el fin de semana Elon Musk lanzó su propio chatbot también para tener
presencia en el mercado con este tipo de soluciones. Acá un poco lo que les quería mostrar para que vean es, bueno, ahí con la línea de arriba, digamos, el human performance, digamos, cómo un humano responde ante distintos tipos de tareas y cómo las máquinas fueron mejorando con el tiempo hasta no solo igualar, sino sobrepasar el rendimiento humano, tanto en lo que es digamos, en la escritura, el reconocimiento de escritura, el reconocimiento de voz, de imagen, comprensión lectora y comprensión del lenguaje. Digamos. Ahí ustedes pueden ver cómo algunos más rápidos, otros más despacio, fueron ahí evolucionando. En el poco tiempo que esto va sucediendo, ¿no? Pero bueno, siempre con la diferencia en claro de cómo las máquinas llegan a ese resultado, tengan en cuenta que no es la misma manera que nosotros razonamos, interpretamos y pensamos, ¿no? Las máquinas hacen un recorrido totalmente distinto, más allá de que lleguemos en ambos casos a iguales resultados. En este gráfico, un poco para que ustedes se puedan ir contextualizando, viendo por qué llegamos a estos modelos de lenguaje. Les decía, Elon Musk, bueno, con Twitter, ahí juntó una gran cantidad de datos y eso le permitió, junto a lo que es la visión, la técnica de visión computacional que viene aplicando en Tesla, y esta empresa que él creó, tener a Grok, y así con todas las distintas empresas. Fíjense que en cada una hay están integradas de alguna manera con una empresa que maneja gran volumen de datos. Digamos, la clave de estos modelos es tener esa disposición de los datos para poder tener mejores resultados. Digamos, cuanto más datos, más fehacientes, más certeros sean esos datos, mejores van a ser los rendimientos de cada uno de sus asistentes o de sus chatos. ¿Qué sucede con el sector público? El ChatGPT o estos modelos, digamos, se pueden aplicar y seguramente debe haber personas que lo estén aplicando en alguna de sus tareas y no lo sepamos. Pueden, digamos, resolver muchas de las tareas que son cotidianas. Puede, digamos, acá lo que un poco decimos es reemplazar, simplificar, potenciar, complementar la inteligencia humana. Pero bueno, siempre luego de aplicar ChatGPT hay que tener estos recaudos de que exista una supervisión humana por las limitaciones que tenía, les decíamos antes, y por otros riesgos que vamos a hablar un poquito rápidamente, o yo un poco les quiero dejar la inquietud, es de, digamos, qué sucede con los datos que se ingresan en estos modelos, qué sucede con, digamos, cuando uno hace un prompt, cuando le hace una pregunta, generalmente comparte datos personales o datos de su organización o de su empresa. Esos datos, a su vez, son reutilizados por estos modelos para reentrenarse y tener una mejor performance. Y esto, bueno, hay que saberlo y uno, digamos, con sus datos personales tomará la decisión de compartirlos o no, pero cuando está, digamos, aplicándolo en su ámbito de trabajo o en sus empresas, sepa que, digamos, si esto no está de alguna manera regulado, aceptado, permitido, digamos, esos datos pueden terminar digamos, siendo el resultado o las recomendaciones o las respuestas a otra persona que está preguntando otra cosa en otro lugar del mundo o acá, a la vuelta de la esquina. Así que esto genera, digamos, que los distintos estados empezaran a reaccionar y digamos, un poco a poner en observación qué estaba sucediendo con estos grandes modelos. Las grandes interrogantes y las grandes cuestiones que empiezan a aparecer ahora es, bueno, ¿puede ChatGPT adoptar una decisión administrativa? ¿Puede el Estado
¿sí? Estar atado a una de estas empresas que ofrecen estos tipos de soluciones. Debemos fomentar el desarrollo de estos grandes modelos de lenguaje con información propia. Debemos usar soluciones abiertas. Un poco para responder estos interrogantes, el otro día yo participaba de una ponencia que se hizo en el Congreso del Lenguaje Claro y Tecnología en Buenos Aires. Y CLAPI, que es un asistente que desarrolló la ciudad de Buenos Aires a partir de Transformers, bueno, ellos tomaron la decisión de montarlo y desarrollarlo sobre la solución paga de OpenAI. Digamos, GPT, ellos usaron GPT, tuvieron muy buenos resultados. Lo que empezaron a ver y a detectar es que, bueno, que esto, cuanto más usuarios había y cuanto más consultas se hacían, el costo, digamos, se iba incrementando de manera, digamos, que en un principio no estaba prevista o digamos, después empezaron a ponderar el costo y hoy ya están, digamos, reviendo el tipo de solución que aplican porque, bueno, evidentemente esto, si lo quieren abrir, replicar y que CLAPI traduzca todos los textos administrativos que produce la ciudad en lenguaje claro, se imaginan la cantidad de textos que hay, la cantidad de, digamos, estas empresas cobran por cada token, por cada palabra, entonces cada palabra que se va generando es una facturación que va corriendo. Y si bien se puede poner topes, digamos, poner topes también van en mengua de la efectividad que pueda tener la consulta. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de por qué ponderar desde el inicio, desde el diseño, cómo hacemos uso de la inteligencia artificial, qué soluciones aplicamos, sobre todo parándonos del lugar que estamos. Y después tuvimos oportunidad de intercambiar hace poquito en el Poder Judicial de Río Negro. Con Miguel estuvimos reunidos con ellos. Ellos están, digamos, han tenido bastante difusión, están aplicando Transformers también, estos modelos de lenguaje, para generar sentencias monitorias, que son, digamos, las sentencias de los apremios. Ellos utilizan esta inteligencia artificial para hacer el control del cumplimiento de ciertos recaudos en lo que son los, digamos, en lo que es el proceso monitorio para después emitir o generar la sentencia automáticamente. Ellos aplican OpenAI y en principio ellos están bien, no tienen ningún problema, digamos, y están muy contentos con su solución y se lo ven muy bien. Así que bueno, un poco quería plantearles y traerles los dos casos que, digamos, nosotros hemos detectado, hemos visto en la práctica, en la realidad y no en la teoría. Está bueno toda la cuestión que por ahí la vamos a pasar rápido, que puede ser motivo de una charla un poco más o de algunas preguntas más en particular, pero ¿qué va a suceder con las personas que hoy desempeñan este tipo de tareas? ¿Se van a reemplazar? ¿Se van a desemplear? Bueno, eso es todo un interrogante. Digamos, nosotros, la experiencia en la Fiscalía de Estado es que, digamos, los abogados se han retransformado, digamos, abogados que antes estaban encargados de redactar un escrito pasaron a ser, digamos, los controladores de esos escritos o a controlar que, digamos, que ese escrito estaba generado correctamente. Entonces creemos que en la mayoría de los casos, puede haber excepciones claramente, pero la aplicación de esta tecnología lo que va a hacer o lo que va a permitir es que se vayan reconfigurando estos roles o estas habilidades del personal que se desempeña en el sector público, en el privado, y incluso la experiencia de vuelta nuestra es que muchos se sienten, digamos, hasta más contentos, digamos, dejando de hacer ciertas tareas repetitivas que un poco generan también el cansancio, el agotamiento, y liberándolos un poco para hacer otro tipo de cosas. Lo que es cierto es que digamos, estamos de acuerdo, más allá de alguna charla que hemos tenido con Miguel, que el Estado no puede quedar aislado o permanecer ajeno a esto que está sucediendo con estos modelos de lenguaje. Tiene que, digamos, tomar una posición
tiene que resolver todas esas preguntas que estamos planteándonos. Seguramente antes de tomar una decisión habrá que hacer pruebas, habrá que ver cuál es la solución más óptima. No va a ser la misma para todos los organismos, no va a ser la misma porque no todos hacen las mismas tareas, no todos necesitan las mismas herramientas o soluciones, pero bueno, creemos que, y después le vamos a contar cómo, el Estado tiene que empezar a hacer uso y prueba de estos modelos. Le decía antes que bueno, esto fue generando reacciones de qué sucedía con los datos personales, los datos, digamos, que se estaban compartiendo en estos modelos. Los países empezaron a preocupar. Italia prohibió directamente a principios de este año que digamos, hizo que se bajara el chat y que no estuviera disponible en Italia porque digamos, no estaban cumpliendo con lo que era la regulación europea de protección de datos personales. Y a raíz de eso otros países empezaron a tomar, digamos, unas posiciones similares. La Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales digamos, coordinó una acción conjunta porque no solo es una cuestión de qué sucede con los datos personales, sino también hay toda una discusión y digamos, hay juicios de por medio con relación a qué sucede también con lo que estos sistemas construyen o lo que estos sistemas generen, digamos. ¿Qué sucede con la propiedad de los datos o el copyright o los derechos de autor digamos, de quienes en Internet digamos, disponibilizan sus obras y después estas empresas lo que hicieron es barrer toda la red, juntar los datos sin preguntar a nadie y entrenar sus modelos y generar estas, digamos, si se quiere, ganancias, porque todo, digamos, en definitiva esto para todos los que lo aplican y lo utilizan, alguna ganancia en mayor o menor medida se obtiene. Entonces, bueno, este es motivo de discusión. Muchos de estos sistemas lo que han resuelto es, bueno, en sus digamos, distintas suscripciones pagas, digamos, subir las tarifas, hacer, si se quiere, un servicio premium donde ellos dicen que la información no la utilizan para entrenar sus modelos, que la información no se comparte con nadie. En el caso de OpenAI es un servicio empresarial que digamos, que en teoría brindaría todos estos resguardos. Y en relación a esta otra cuestión que les decía de qué sucede con digamos, con la propiedad de lo que los modelos arrojan, incluso están ofreciendo una especie de shield o de escudo donde dicen que a los usuarios digamos, los cubren de cualquier reclamo que puedan tener originado en el uso de su producto, de cualquier, digamos, reclamo vinculado a derechos de autor o al uso indebido de los datos. Mientras tanto, bueno, lo que dice la Red Iberoamericana es esto, bueno, revisar la política de privacidad si lo van a usar, tener en cuenta esto de cuando se comparten datos personales, empresariales o de las organizaciones y, digamos, y tratar de tener esos recaudos. Acá voy a ir más rápido todavía, pero bueno, cuando hablamos de datos, hablamos de inteligencia artificial, tenemos que tener en mente, en radar, que existe a nivel nacional una autoridad encargada de lo que es la aplicación o protección de los datos personales, que es la Agencia de Información Pública. Esta agencia, bueno, dictó hace poquito una resolución para un poco empezar a ver qué sucedía con el uso de las inteligencias artificiales y la transparencia digamos, y cómo debían velar o cómo están empezando a trabajar sobre estas cuestiones. Esta resolución lo que hace es crear 3 tipos de componentes donde un poco, bueno, van tratando de hacer un seguimiento y construyendo distintas instituciones para ir teniendo una gobernanza y un control y un seguimiento y una documentación de cómo la inteligencia artificial se está aplicando en la Argentina, quiénes la están usando, cómo se está usando, para ir también mitigando las consecuencias que puede tener. Esto es parte, digamos, de un poco del repaso que les había dicho que tenía ganas de hacerles de lo que sucede a nivel nacional.
porque además de la Agencia de Información Pública, la Subsecretaría de Tecnologías, dependiente de la Secretaría de Innovación de la Jefatura de Gabinete, también hace poco aprobó estas directrices para el uso y aplicación de la inteligencia artificial de manera fiable. Estas recomendaciones están dirigidas a lo que es ya el sector público, digamos, a todas las áreas que están empezando a trabajar o aplicar o tienen en uso soluciones de inteligencia artificial. Lo que hace esta resolución es un poco tomar las recomendaciones que venían de la UNESCO y trasladarlas y de alguna manera hacerlas, digamos, que sean más claras para que todos los que están construyendo u operando estos modelos tengan, digamos, en vista en cada una de esas etapas cuáles son los riesgos o cuáles son los recaudos que deberían ir tomando para que no suceda esto de que cuando ya estamos en la etapa 4 de operación o mantenimiento, nos demos cuenta que en la etapa 1 nos salteamos de controlar alguna de estas cuestiones que eran importantes y después tenemos que volver a empezar. Lo que en definitiva estas recomendaciones apuntan es que digamos, cuidar digamos, a las personas que son quienes son digamos, los destinatarios de estas inteligencias artificiales y garantizar que ese uso de la inteligencia artificial en Argentina sea transparente, equitativo y responsable. También, todo esto sucedió este año, digamos, el Estado Nacional ha sacado, digamos, periódicamente en estos meses distintas resoluciones, digamos, este es un decreto donde crean una mesa interministerial de inteligencia artificial, digamos, donde está el jefe de gabinete presidiéndola y en coordinación con la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que ya en el marco del Consejo Económico y Social había creado en su momento un programa de inteligencia artificial. Digamos, es una cuestión que está en la agenda pública a nivel nacional. Y bueno, vienen trabajando, incluso es un ámbito donde también se invitan a participar a otras jurisdicciones y jurisdicciones que quieran o tengan algo que decir o personas u organizaciones que quieran participar también pueden integrarse y sumarse. El Estado Nacional, además de regular, tiene distintas iniciativas, digamos, dirigidas a lo que es el uso y digamos, la gobernanza de los datos para luego aplicar inteligencia artificial. La Fundación Sadowski hace también unos meses empezó a trabajar con las distintas organizaciones y jurisdicciones nacionales para un poco ir fijando unas pautas, unos criterios de cómo hay que trabajar con los datos, ¿sí? Los recaudos que hay que tener y cómo esos datos, cuanto mejor estén disponibles, digamos, mayor seguridad para quienes son los dueños de esos datos y también mayor efectividad va a tener el uso de la inteligencia artificial. Hace poquito se publicó que también existe digamos, un sistema de información donde están todos los registros de los distintos organismos estatales que cuentan con datos, que disponen con datos y que están en principio disponibles para ser utilizados en coordinación, en conjunto para dar soluciones. Las asociaciones civiles también están trabajando en esta cuestión de los datos que muchas veces queda fuera del titular de lo que es la inteligencia artificial, pero que es tan importante como las técnicas que después hay que aplicar. Rápidamente, también tener en cuenta o presente cuando trabajamos con datos, cuando trabajamos con inteligencia artificial, que existe esta autoridad que les mencionaba antes y que también existe una ley nacional que es del año 2000, que en ese momento era una ley pionera, que hoy está en proceso de actualización. Ya hay un segundo proyecto de ley con estado parlamentario para, digamos, poder contar con una normativa más ajustada o más, digamos, más en sintonía con lo que es el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. Pero bueno, en definitiva la ley que hoy tenemos es esta ley, que es una ley que la agencia ha ido actualizando a través de distintas resoluciones, que tiene distintos principios que también
hay que tener presente al momento de trabajar con datos. Ahí yo les marcaba, bueno, el principio de licitud, en principio la ley manda que cuando haya cualquier tipo de registro, que hay que, digamos, comunicarlo a la autoridad de aplicación para que tome nota de la exigencia de un registro de datos. No es que le vamos a compartir nuestra base de datos, pero sí, digamos, la ley está estructurada sobre esta registración de las bases de datos que ellos llevan adelante. La ley, bueno, ordena que la calidad de los datos para cuidar, digamos, el uso que se puede dar, que debe existir un consentimiento con las excepciones que la ley brinda, una de las cuales es el ejercicio de funciones del Estado, ¿sí? Cuando se hace uso de los datos hay que informar, y la seguridad y la confidencialidad en el uso de los datos. Acá les traje para también tener presente cuando trabajamos con inteligencia artificial, cuando hacemos un tratamiento automatizado de los datos. La ley en su artículo 20 ya decía en el 2000 que cualquier decisión judicial o cualquier acto administrativo no pueden tener como único fundamento el resultado de un tratamiento informatizado de datos que suministren un perfil o una personalidad interesada, y que los actos que ocurran de esa manera van a ser insanablemente nulos. Así que, bueno, esto también para tener presente si van a trabajar o aplicar o a hacer algún tipo de perfilamiento. No solo no se puede, digamos, trabajar como fundamento único, sino que puede ser un sistema de apoyo, puede ayudar a la resolución de un caso o al dictado de un acto administrativo, pero siempre con supervisión humana. La Constitución reformada también nos marca también un camino a seguir en la provincia de Buenos Aires, no solo mirar al Estado Nacional, no solo mirar a otras jurisdicciones, siempre tener en cuenta que la provincia tiene sus particularidades. Digamos, sabemos que la provincia tiene su constitución, que no es la misma constitución que la Constitución Nacional, que a uno a veces eso lo pasa por alto, pero digamos, siempre tener presente que, digamos, cómo todas estas soluciones o estas experiencias poder bajarlas a la provincia para tener presente o tener en cuenta la identidad propia. Y en el artículo 20, después de la reforma, ya acá nos dice que el uso de la informática no puede vulnerar el honor, la intimidad personal, familiar y el pleno ejercicio de los derechos. Así que, bueno, acá otra vez las alertas o las luces de cuando usamos datos, cuando trabajamos con datos, digamos que tenemos distintas normativas que nos indican o nos marcan algunos límites. Esto es un montón de texto, pero lo que les quería decir que también acá en la provincia de Buenos Aires hace un par de meses se dictó esta ley, la 15430. Muchos no han leído o escuchado nombrar, pero lo que hace esta ley es incorporar este principio de once only, no sé si lo han escuchado, de una sola vez. Es que, digamos, lo que ordena es que toda persona humana o jurídica que quiera realizar un trámite administrativo se le pida una vez solo, digamos, los datos o la documentación que debe presentar, y que sea a cargo del Estado luego, si eso fue presentado en algún lugar o en alguna otra repartición, poder, digamos, tomarlo, interoperando sus sistemas para no tener que pedir al ciudadano más de una vez que cumpla con esos recaudos. Me pareció importante también mencionarles o traerles esta ley, además de por ese principio que incorpora, porque habla también del consentimiento, porque una cuestión que muchas veces dificulta o hace que, digamos, ese flujo de datos entre los organismos sucedan es que, como decía antes la ley, tiene que existir un consentimiento de la persona titular del dato, y cuando se comparten esos datos entre administraciones hay que tener cuidado, digamos, porque ya hay algunos casos judiciales o jurisprudenciales donde si digamos, la finalidad con que un organismo recaba esos datos es distinta de la finalidad del otro organismo al cual le estamos cediendo, compartiendo, debería existir digamos, un consentimiento o una notificación al titular del dato para que sepa que esos datos, quizás, sobre todo si son datos sensibles, como los datos de salud, se pueden estar utilizando con otra finalidad o por otro organismo. En principio la ley
lo que intenta, entiendo yo, es dar un paraguas para que eso suceda en un marco de legalidad y que en algunos casos específicos se requiera el consentimiento, digamos, para que no sea desde el principio. Habrá que ver esto cómo va, digamos, se va conjugando con lo que es la ley nacional y los principios de la ley nacional y ver si esta regulación es útil a los fines para los cuales fue concebida. Tenemos tiempo. Ya estamos llegando a la conclusión de esta etapa que habíamos planteado. ¿Qué sucede en la provincia de Buenos Aires ya en concreto? No sé si han escuchado o han tenido contacto. No sé si acá hay alguien de la dirección, pero existe desde el 2022 una Dirección Provincial de Innovación Digital en la provincia de Buenos Aires, que tiene dos direcciones, una de digitalización e inteligencia artificial y una dirección de datos. Un poco este modelo, entiendo yo, tomado de España, donde funciona el Ministerio de Digitalización e Inteligencia Artificial, tiene, digamos, estas dos competencias o estas dos áreas bien definidas y con estas, digamos, acciones tendientes a tener una estrategia provincial de inteligencia artificial, a elaborar y proponer normativas, aspectos éticos y regulatorios, un poco lo que vimos está pasando a nivel nacional. Creo yo que a través de esta oficina y estas direcciones, un poco es seguir ese mismo camino a nivel de provincia de Buenos Aires. Y con la cuestión de los datos, les decía, acá un poco también reflejado lo que les decía al principio, es importante la inteligencia artificial, pero los datos tienen también una importancia parecida, y acá que lo están viendo que las dos direcciones tienen el mismo rango y se ocupan una de lo que es la inteligencia artificial y otra de lo que son los datos. Y acá les traje un poco, nosotros desde Fiscalía de Estado tenemos el laboratorio, tenemos, cuando se creó estas direcciones de las que les hablaba, establecimos contacto, tenemos trabajo cotidiano con ellos, con Gabriel Migo, que es el director provincial de innovación. Con ellos venimos, digamos, trabajando de lo que es la inteligencia artificial. Y desde el laboratorio también vamos monitoreando, tenemos una especie de observatorio donde vamos viendo qué está sucediendo en otros, como les decía antes, en otras jurisdicciones, como en Cava con Clapi, como en el Poder Judicial de Río Negro, con las sentencias monitoras, pero también en la provincia de Buenos Aires, qué está sucediendo. Y de ese monitoreo, de esa observación que hacemos, tenemos noticia, no sé si hay alguien de la asesoría acá, ¿no? Bueno, tenemos noticia de que ellos aprobaron en el mes de mayo, a través de una resolución, lo que ellos denominan el proyecto cero. Y ese proyecto, que ahora les voy a contar cuáles son los objetivos, lo están ejecutando actualmente a través de un convenio con Ubatec y con el Centro Interinstitucional de Ciencia de Datos, que también es un organismo de ciencia y tecnología nacional. ¿Cuáles son un poco, digamos, las líneas de trabajo, los ejes que ellos se han planteado para ejecutar este proyecto? Bueno, un buscador inteligente de dictámenes, ¿sí?, que le permita seleccionar los más relevantes, una clasificación de usuarios del sistema de gestión interna para facilitar la asignación de proyectos, un poco lo que antes, cuando entraba el expediente, uno distribuía y más o menos sabía de qué hacía cada uno y le daba a cada uno su expediente. Ellos están pensando en aplicar inteligencia artificial para que esa distribución se haga automáticamente en función del perfil de cada profesional del organismo. Un sistema de clasificación de dictámenes. Y la idea de ellos, bueno, que este sistema también esté disponible al público y que puedan hacer consultas a través de su sitio web seguramente. Hoy vimos la noticia y están arrancando, creo que recién estaban con un poco terminando de definir los criterios para poder contar con las distintas clases. No sé qué tecnología están pensando aplicar, pero bueno, seguramente algunas de todas las que hemos charlado.
Y otro de los organismos que hemos detectado desde el laboratorio que vienen trabajando en inteligencia artificial, o que por lo menos entre sus actos, resoluciones, tienen planificado empezar a trabajar con inteligencia artificial. Hablábamos recién antes de empezar, ARBA, que ya en el 2008 tenía alguna previsión en su estructura orgánica de aplicar inteligencia artificial a través del Departamento de Valoración del Riesgo, pero que recientemente aprobó un proyecto del PNUD para el fortalecimiento de la estrategia de las herramientas tecnológicas y operativas de la agencia, donde ellos están pensando esto de incorporar herramientas analíticas y de procesamiento basadas en inteligencia artificial. Para cerrar esta primera parte, un poco algunas reflexiones o unas ideas que les comparto. Creemos que la provincia de Buenos Aires está dando los primeros pasos, pero tiene que ponerse en carrera porque hay jurisdicciones que vienen trabajando hace rato con esto y que ya tienen muchas soluciones funcionando. Que es muy importante tener presente lo útil y lo necesario de una estrategia de gobernanza de datos. Creemos nosotros que esta área de datos no tiene que cada organismo debería tener, no tiene que ser un área que esté dependiendo del área de sistemas tradicional de los organismos. Consideramos que es un área que tiene que ser de la misma jerarquía, pero que tiene que tener un ámbito y una competencia propia, el que el dato se tiene que desligar de lo que son las aplicaciones y los datos tienen que estar disponibles para soluciones de cualquier tipo y además para poder compartirlas con otros organismos. Les decía antes la necesidad o la imposición de la ley 15430 de compartir o interoperar para no pedir más de una vez la documentación. Ese es un caso, pero puede haber otros donde quizá para verificar algún recaudo se pueda consultar a un organismo y no tener que hacer todo un proceso interno que demanda mucho costo. Nosotros estamos, por ejemplo, trabajando con el IPS y sería muy útil para nosotros poder consultar algunas cosas y no tener que extraerlas como hoy las extraemos artesanalmente de lo que es el expediente de GDEVA, como después le vamos a contar, pero un poco una buena gobernanza de datos que no se hace de un día para el otro, que es necesario trabajarla, es importante. Y también es importante tener una gobernanza de los algoritmos para evitar que los usos, que los datos tengan la seguridad adecuada, que no haya sesgos, que los datos o los sistemas de inteligencia artificial estén adecuadamente testeados y comprobados para no generar inequidades. Creemos que tiene que haber espacios de investigación y desarrollo en cada organismo y que un trabajo colaborativo, que es lo que nosotros intentamos hacer, es fundamental para no empezar todos de cero, sino poder un poco compartir experiencias y ir construyendo sobre lo ya construido por otros organismos de la provincia. Tener presente de que hay múltiples técnicas de inteligencia artificial y no todas, son adecuadas para la tarea que queremos resolver. Que es importante, sabemos que en la provincia de Buenos Aires los recursos son escasos, conocemos los motivos, y por eso creemos que es importante siempre de estas áreas de estar viendo cómo poder financiar o captar recursos para poder aplicarlos a estas tecnologías que quizá todavía no ocupan una posición prioritaria en algunos organismos, pero más temprano que tarde creemos que así va a ser. Si existe un trabajo con otro organismo, con otra universidad, quizá con alguna empresa, alguien vaya a trabajar. Para nosotros es importante que exista una transferencia de tecnología y conocimiento para el organismo que está contratando, que está trabajando con estas organizaciones, que no sean, personas que entran, que hacen algo y se van, sino que puedan transferir al personal estable de los distintos organismos para que ese conocimiento se incorpore como un activo de la organización y pueda seguir evolucionando y los sistemas además sigan funcionando. Los sistemas de inteligencia artificial requieren continuamente de un trabajo de actualización.
Y acá finalmente, para cerrar esta parte, creemos que mientras ocurre todo esto que le mencionábamos antes, sería importante que cada organismo tuviera una guía de recomendaciones de uso para los grandes modelos de lenguaje que están disponibles para cualquier agente que los pueda usar. Y, digamos, por eso creemos que si hay una guía, un manual o un protocolo de uso, y además se ponen herramientas disponibles, como estamos haciendo nosotros, que permitan anonimizar documentos, bueno, si quieren usar el ChatGPT, si no está prohibido por la organización usarlo, que puedan anonimizar esos datos y que sepan de los riesgos que puede generar el uso de estos sistemas. Bueno, acá intervalo, que no hay intervalo. Que el intervalo es un poco para, si quieren alguna pregunta de esta parte o lo dejamos para el final. No sé si llegó alguna al mail. No. ¿Nada? ¿Sigo? Bueno. Acá la idea es ya salir un poco de la teoría y un poco contar un poco en detalle qué es lo que venimos haciendo desde el laboratorio. No solo queríamos dejarle experiencias que veíamos en otros organismos, sino ir un poquito más al llano y contarles la experiencia nuestra desde el trabajo cotidiano. ¿Y cómo fue que empezó esto? No empezamos este año nosotros, empezamos en el 2018 con la idea de que Fiscalía de Estado tuviera un programa que habíamos denominado 2030. En aquel momento ese programa no se pudo implementar, pero más allá de eso empezamos a trabajar ciertos modelos. Creíamos que la inteligencia artificial era uno de los caminos o el camino que había que empezar a trabajar en función de la gran cantidad de trabajo creciente que la Fiscalía estaba teniendo, que se replica en el resto de los organismos, no solo por el crecimiento poblacional o por las mayores demandas de la población, sino además porque, digamos, hay otros organismos u otros poderes del Estado que incorporan tecnología y entonces se va generando un tratamiento desigual que si desde el otro lado nosotros no también avanzamos con soluciones parecidas o similares, digamos, cada vez el cúmulo para el que no esté aplicando tecnología va a ser mayor. Por eso ya en aquel momento creíamos que había que empezar a trabajar con estas cuestiones. Hicimos un modelo, en realidad hicimos 6 pruebas de concepto. El laboratorio es un ámbito de prueba, de investigación. No es que desde el laboratorio hacemos un producto y mañana está ya funcionando y lo están usando los abogados. Tiene todo un protocolo de funcionamiento y de trabajo, pero bueno, en aquel momento empezamos a probar con los recursos, o la revisión de los recursos ordinarios, que son los recursos que los abogados y abogadas de Fiscalía interponían en cualquier proceso para ver si podíamos con inteligencia artificial controlar el cumplimiento de ciertos parámetros o recaudos antes de pasar al control por el abogado relator, digamos, hacerle más ágil la revisión de esos recursos. En el 2019 trabajamos con un nomenclador único de vistas, que es un poco esta idea que plantea también ahora la asesoría de poder clasificar los antecedentes o las vistas para después disponibilizarlas y poder encontrarlas de una manera ágil y rápida. Trabajamos con el amparo por mora, que es un proceso que en la provincia de Buenos Aires ha crecido de manera exponencial. Ya en el 2020, antes de la pandemia o con la pandemia ya lanzada, vimos que eso que ya venía creciendo iba a seguir creciendo, así que empezamos a trabajar en aquel momento con los amparos por mora, como el área que, digamos, con la cual trabajábamos, que era la Subsecretaría Contenciosa 2, la 2, no tenía digitalizado su proceso interno. Digamos, tuvimos que incorporar un sistema para hacer un seguimiento de los antecedentes que nos permitiera a nosotros poder aplicar o poder contar con datos para aplicar técnicas de inteligencia artificial. Así que después les vamos a mostrar un poco qué es lo que hicimos, pero
logramos que todo el proceso de amparo por mora lo segmentamos en 3 etapas distintas y a través de inteligencia artificial detectamos cuando llegan las cédulas a qué etapa corresponde esa cédula. Eso dispara una secuencia automática de pasos que terminan con un modelo descrito que automáticamente se completa en aquel momento con el sistema que implementamos y hoy con EFICA, que es el nuevo sistema de gestión que está implementando Fiscalía y del cual Velox, que es el que hace estas soluciones, va a ser un servicio que se consuma a través de esa plataforma. Se crea el laboratorio después de todo ese recorrido, de todas esas cuestiones que ya estaban funcionando. El laboratorio se crea en el 2021. ¿Sí? Por eso creemos que es importante, siempre mostrar, tener algo que funcione para poder convencer de que la inteligencia artificial existe, se puede aplicar y que la provincia de Buenos Aires puede solucionar muchas de sus tareas. Por lo menos nuestra experiencia es que hay que ver para creer. Presentamos el laboratorio, le decías, bueno, en definitiva, 6 pruebas de concepto, que son estas pruebas que les decía, y las 2 pruebas piloto, que una fue el amparo por mora. Después de cada una de estas pruebas, nosotros hacemos evaluaciones internas para ver un poco el feedback con los abogados y abogadas, qué sensación tiene. Les adelanté que ellos están muy conformes con estas nuevas tareas y con el rendimiento en el caso de amparo por mora. Y ahora seguimos trabajando. Tuvimos una experiencia también con los expertos de gestión, que cualquier organización de la provincia de Buenos Aires, si quiere empezar a trabajar y innovar con esto, cuenten o tengan en cuenta presente que hay un grupo de expertos que tiene la provincia especializados en todas estas cuestiones de gobernanza de datos, tecnología e innovación, que están disponibles gratuitamente, que bueno, firmando un convenio con la jefatura de gabinete pueden contar con alguno de esos perfiles que los puedan ayudar en sus distintas organizaciones a implementar un proyecto de estas características. Trabajamos con Valeria Pau, que nos ayudó un tiempo, y hacia el 2022 ya empezamos. Ustedes saben que Fiscalía de Estado tiene, digamos, un rol que es judicial, que es la defensa patrimonial de la provincia de Buenos Aires en juicio, pero además interviene con carácter previo al dictado de los actos por los distintos organismos del Poder Ejecutivo. Eso se hace a través de una vista fiscal, que es el documento a través del cual el fiscal se pide. Entonces aplicamos Velox para generar también la vista. Y hoy tenemos una prueba piloto también exitosa que desarrollamos en la Subsecretaría Administrativa Contenciosa para lo que es el reconocimiento de facturas pagadas fuera de término. Tenemos también un reclamo voluminoso de muchos expedientes. Y Miguel después le va a mostrar cómo a través de la lectura de los PDF de GDBA nosotros generamos automáticamente esa vista. Y estamos trabajando ahora con los que son las jubilaciones digitales, que bueno, ahí nos encontramos con otro desafío que después les vamos a contar un poquito más. Esta es la resolución que les decía del fiscal de Estado, bueno, donde se crea el laboratorio, las finalidades del laboratorio, que ya se las conté. Pasa, Miguel. Acá rápidamente decirles que cómo fuimos trabajando nosotros con los datos, ¿sí? Y cómo fuimos seleccionando los procesos para aplicar inteligencia artificial. Lo que primero apuntamos y digamos, seleccionamos fueron los trámites voluminosos, ¿no? Lo que mayor tiempo demandaba, mayores recursos requerían. Evaluamos su complejidad, digamos, qué grado de complejidad tiene llegar a ese modelo de escrito o a modelo de vista. Y la disponibilidad también de la información y de los documentos, además de la importancia de contar con un referente en cada una de las áreas con las que vamos a trabajar, que es el que conoce, digamos, nosotros tenemos el experto en la materia, que es el que conoce cuál es el proceso en sí. Analizamos esto desde lo que son las tareas que realizan los distintos agentes que participan de un procedimiento. Ahí
hacemos esta distinción entre las que pueden ser automatizadas, semiautomatizadas o directamente no se pueden automatizar. Las que son automatizables o semiautomatizables, digamos, las proyectamos o hacemos un diagrama de secuencia para poder ir haciendo ese paso a paso. También algunos lo llaman árbol de decisión, pero técnicamente no es esa la denominación. Pero eso, bueno, ese diagrama nos permite automatizar ese trámite e ir aplicando, como les decía, inteligencia artificial al inicio, en el medio o al final para generar el documento que estamos buscando. Por eso trabajamos mucho con las áreas para ver cuáles son los escritos que ellos necesitan. Dentro de esos escritos o modelos de escritos, cuáles son los datos que necesitan, digamos, ir modificándose en función del caso concreto. ¿Dónde están esos datos para ir a buscarlos? Si están en un sistema, si están en el expediente GDEVA, ¿dónde los podemos ir a ubicar? Y ahí empezamos con lo que es un análisis de viabilidad o preproducción para empezar a trabajar. Tenemos algunas premisas, digamos, dentro del laboratorio de cómo aplicar o cuándo aplicar inteligencia artificial. Solo si ofrece la mejor solución y no existen otras soluciones de software más simples, menos riesgosas e igualmente eficientes para dar respuesta al mismo desafío. Digamos. Si no es necesaria inteligencia artificial, nosotros resolvemos, como les decía antes, automatizando, aplicando la programación tradicional, que muchas veces, digamos, resuelve el caso concreto de manera más eficaz, eficiente y con mayor seguridad. Entonces, bueno, si no es necesario, no lo aplicamos. En los casos que no lo podemos resolver con estas técnicas tradicionales, sí, investigamos y tratamos de dar una solución aplicando inteligencia artificial. Esto nos permite clasificar documentos, extraer del texto plano de los documentos que se encuentran en formato PDF, generar los datasets de entrenamiento, que es para lo que es aprendizaje supervisado. Rápidamente es esto de ir agrupando en distintas categorías cierto tipo de datos para que cuando llegue un dato nuevo, la inteligencia artificial sepa a qué categoría corresponde ese nuevo dato. Aplicamos Machine Learning, la técnica es bolsa de palabras, que un poco lo que hace es ir detectando la frecuencia o la repetición de las palabras dentro del texto para generar, digamos, para detectar un patrón y poder hacer la tarea que está asignada. Y como les decíamos antes, en el caso de los expedientes previsionales, nos encontramos que no solo teníamos que extraer texto de los PDF que están en GDEVA agregados, sino que había planillas donde ese texto, digamos, está en distintas partes del documento y cuando uno quería extraer algo se desarmaba y se mezclaban esos caracteres. Bueno, ahí empezamos a aplicar otra técnica distinta que es reconocimiento de imágenes, Computer Vision, y YOLO es la solución libre que aplicamos para poder hacer esa detección de la imagen para luego sí extraer por cada parte de la imagen el texto que nosotros necesitamos para generar la vista en el caso previsional. Esto es un poco digamos, lo que le vengo contando, cómo detectamos un problema, participamos o trabajamos con el experto del área, desarrollamos una interfaz, digamos, si bien el destino final o el punto de llegada nuestro es que Velox, que nuestro asistente, sea una funcionalidad dentro del sistema general de gestión, digamos, que el abogado o abogada no tenga que entrar a distintos sistemas o usar distintos lugares para trabajar, sino que todo esté centralizado en un sistema único de gestión y que nosotros apliquemos inteligencia artificial para alguna de las tareas que ellos realicen, pero siempre en un único lugar. Entonces, bueno, hoy tenemos una interfaz, pero la idea es que esto sea un servicio del sistema. Hacemos distintas pruebas, vamos mejorando el prototipo. Tenemos un prototipo final que se prueba durante un lapso de tiempo. Luego hay un área de fiscalía, que no somos nosotros, que evalúa cuál es el rendimiento y, digamos, cuáles son las conclusiones de usar esta tecnología para la tarea que seleccionamos.
Y la etapa final, que es un poco a la que todavía no llegamos, que es bueno, la puesta en producción, cuando ya el sistema está funcionando y es adoptado por la organización de manera general. Esto es un poco para decirles bueno, las distintas líneas de investigación que tuvimos fijadas al inicio para llegar a donde llegamos. Esto de automatización, machine learning, clasificación de texto, bueno, un poco de lo que venimos conversando. Les decía entonces que Velox es nuestro asistente. Velox en realidad son varias tecnologías, son varias soluciones de inteligencia artificial que se aplican a los distintos procesos. Hoy está disponible a través de una interfaz web donde los abogados y abogadas realizan las pruebas. Entre las funcionalidades que tiene hoy Velox es convertir archivos PDF a TXT, que es lo que nos permite extraer el texto, consultar días inhábiles o feriados, el valor del use, anonimizar documentos, completar plantillas de documentos, y estamos también trabajando y consultando con la API de GEDEVA para poder tomar directamente datos desde el sistema de gestión de GEDEVA y no hacer todo este trabajo que les cuento de extraer del PDF o de las tablas el texto para después poder incorporarlo a un documento que, digamos, directamente si los organismos interoperan, lo que decía la ley 15430, comparten sus datos y así lo hace GEDEVA con muchos de sus datos, es más fácil, digamos, usarlos para aplicar inteligencia artificial. Y lo que es inteligencia artificial en sí, Velox convierte texto a voz, detecta documentos y predice el tipo de documento con el que estamos trabajando, nos permite sumarizar documentos, extraer cierto tipo de entidades nombradas, y esto que contaba recién de detectar objetos en imágenes para luego extraer el texto. ¿En qué etapa estamos ahora? Presentamos un proyecto en el FITBA, que es el Fondo de Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. Ganamos el proyecto, nos seleccionaron junto a otros proyectos más, para aplicar inteligencia artificial, pero poder investigar técnicas más sofisticadas. La idea nuestra era seguir probando otras técnicas, además de las que les contaba de aprendizaje automático de bolsa de palabras y visión computacional. La idea es trabajar con un modelo de tópicos para poder, digamos, sobre toda la cantidad de demandas que recibe la Fiscalía, tener un análisis más, no solo, digamos, estadístico, sino además de contenido, de qué está sucediendo con todas esas demandas, por qué están demandando la provincia de Buenos Aires, quiénes lo están haciendo, por qué temas lo están haciendo, por qué motivo. Todo eso queremos aplicar este modelo de tópicos para tener información sobre eso. Y además queremos aplicar transformes, queremos aplicar estos modelos de lenguaje, estos grandes modelos de lenguaje, hacer, digamos, todo ese trayecto que les contaba de, digamos, no permanecer indiferentes, ver qué soluciones o qué tareas nos puede ayudar a resolver, ver cuál es la solución que más se adapta y mejor cumple. Y bueno, eso nos va a permitir que Velox sume funcionalidades y siga creciendo. Así que esperamos poder compartir los resultados pronto de ese trabajo que estamos haciendo, que es en colaboración con la UNSAM, con un instituto el ICAS, que es un instituto de física que está trabajando con nosotros. Desafíos del laboratorio, bueno, siempre en busca de recursos, de humanos, además de económicos, que lo hemos resuelto de esa manera, pero siempre invitando a participar del laboratorio a la gente que esté en estos temas o que quiera aprender estos temas. Queremos tener mayor dedicación a lo que es la investigación. El desafío mayor nuestro es poder escalar estos prototipos que le contaba, que hoy están aplicados a ciertos procedimientos concretos o ciertos procesos judiciales, al resto. Digamos, el gran desafío es cómo les contamos uno judicial y dos en administrativo, de esos hay montones, digamos. Entonces, ¿cómo hacemos ese salto de manera rápida y con el mejor costo para poder escalar estos prototipos para ir integrando soluciones de inteligencia artificial para el resto de los temas? Y claramente eso va a depender de una integración e interoperabilidad mayor que logremos con GEDEVA, en principio, con el resto de los organismos de la administración después,
y finalmente con nuestro propio sistema de gestión que nos permita digamos, tener en producción estos modelos. Bueno, acá... SQR era una encuesta pequeña, si después alguno de ustedes quiere responder. A Miguel rápidamente les va a mostrar qué es Velox, cómo funciona, cuál es la interfaz y hacia dónde vamos. Hola, hola. Bueno, yo les voy a mostrar, como dice Mariano, un poco el prototipo inicial que se desarrolló desde el laboratorio, que es Velox. Nace como un banco de pruebas en el laboratorio en el que, yo siempre digo para adentro, se fue generando prueba sobre prueba y terminó quedando una cosa media rara que no sirve, digamos, para llevar a algo productivo. Entonces, es un banco de pruebas y esto es lo que nos llevó a desarrollar la nueva versión de Velox totalmente orientada a servicios para poder integrarla a la plataforma que nombraba Mariano, que se llama Éfica. Este banco de pruebas nació con un montón de pruebas que fuimos desarrollando, algunas nos fueron bien, otras no tanto. Está entre los casos exitosos, si se quiere, es el de amparo por mora, que con el contencioso 2, el de la vista fiscal, que es para el reclamo de facturas impagas, que ese es el que les quiero mostrar, y después voy a pasar a mostrarles el de la jubilación digital en la nueva versión de Velox. Como les decía, este banco de pruebas es una aplicación para quien conoce por ahí o es del palo, es una aplicación monolítica. Esto quiere decir que si supongamos que esto sale a producción y lo usa toda la provincia de Buenos Aires para darle, digamos, gran magnitud, escalarla tendría que generar una réplica de cada uno de estos Velox con todo lo que eso implica en cuanto a recursos de hardware. O sea, cuando en realidad quizás solamente, qué sé yo, la mayoría, hagamos de cuenta que esta es toda la parte judicial y esta es toda la parte administrativa, la provincia de Buenos Aires en principio solo o la mayoría se basan sus procesos en la parte administrativa. Entonces yo estoy replicando un montón de funcionalidad y código fuente y cosas que en realidad no se van a usar. Es una solución, como nosotros decimos, que por ahí no escala bien. Entonces, por ese aspecto y también por el otro de que nosotros conseguimos, si bien Velox tiene que ser mostrable y sale la resolución cuando pudimos mostrar algo casualmente, digamos, y vamos a mostrarles algo acá, Velox en sí va a terminar siendo un core de servicios que va a estar detrás de las plataformas de gestión, ¿sí? O sea, la inteligencia se le va a proporcionar Velox a través de cada uno de esos servicios chiquititos que son generar un template, anonimizar datos, clasificar documentos, clasificar imágenes, ¿sí? Que es una plataforma de gestión, no lo hace porque no es el objetivo, ¿sí? Pero sí la plataforma de gestión puede consumir esos servicios y hacer algo, ya sea en lo que se llama el backend o en el frontend, ¿sí? En particular para a los usuarios finales solucionarles un poquitito el trabajo diario, ¿sí? Bien, la demostración esta de lo que es un reclamo, una factura, se hizo, como decía Mariano, trabajamos con el experto del área, que es de la Subsecretaría Administrativa, se relevó el proceso, se hizo un diagrama de flujo, que es una especie de árbol de decisión. A nosotros ese árbol de decisión nos sirve para poder identificar en cada una de esas ramas del árbol, imagínense que es una cosa que empieza acá en un nodo y termina en 4, 5 o 6 hojas de un árbol, ¿sí? Es como que lo pongamos de costado. Al final de cada nodo o cada hoja se selecciona un documento, ¿sí? Que es el documento que debería entregar Velox al operador con el reemplazo de variables necesario para que, digamos, con los datos cargados, para que el operador, digamos, lo vea, revise y si está bien lo presente en el expediente. Entonces, básicamente lo que hace el operador es, busque la demo, selecciona el expediente de GEDEVA, que nosotros tenemos la posibilidad, o todos en realidad, de descargar el expediente en formato zip, ¿sí? Velox lo que hace, bueno, ahí lo hizo más rápido de lo que esperaba, pero Velox lo que hace ahí es descomprimir el zip, procesar documento por documento, y el documento que identifica según el entrenamiento que nosotros le dimos a Velox, ¿sí?
entre las cosas que se hicieron para este proceso en particular, se armó un clasificador de documentos para que identifique el reclamo, las facturas que vienen con libramientos de pago. Hay cuestiones técnicas que yo no conozco. Repito mucho de los expertos del área, pero no manejo, pero para mí es un PDF que hay información de una factura y yo lo que tenía que hacer era sacar la información de la factura, básicamente. Después, una intervención de la contaduría general y una intervención de lo que es la tesorería general de la provincia, ¿no? Que en este caso en particular no lo detectó o no existe, ¿sí? Entonces, acá lo que hizo fue, como les decía, subí el zip, me dice que es tal expediente, la razón social, la empresa que se presenta a hacer el reclamo es ABLSA. En el orden 3 me deja disponible, Velox muestra todo, digamos, para que la persona que está operando, digamos, pueda chequear, como todo, es un laboratorio, puede fallar, así que siempre le damos la posibilidad de que revisen cada una de las intervenciones, sobre todo lo que detecta. La intervención es un escaneado. En el proceso en particular, la única intervención humana, o las únicas intervenciones humanas son subir el PDF y cargar esta fecha, que es 1 de septiembre, en este caso de 2001, que es la fecha en la que se realiza el reclamo. Ahora lo vamos a cargar. Después dice que encontró en el orden 9, con una probabilidad de éxito, digamos, del 89%. En el orden 9 encontró una intervención de la Dirección de Contabilidad, que, bueno, yo acá lo único que les puedo decir es que está firmado por la Dirección de Contabilidad. Después lo que dice en el medio, para mí en principio es chino. De hecho, lo que me pasan a mí los expertos del área son casos. Estas son intervenciones de la Dirección de Contabilidad, estas son de la Contaduría y estas son de la Tesorería. Armamos carpetas de documentos, le damos para entrenar eso al modelo y listo, ¿sí? También un poquito la idea de mostrar esto, de ir contándoles, era que ustedes piensen o que lo vean que es accesible poder armar un espacio de trabajo como el que se armó en Fiscalía y que puedan empezar a investigar y a probar estas cosas. Sí tiene que ser gente que se dedique a esto porque el part-time no funciona y además tiene que estar separada o tiene que ser un área aparte de lo que para mí, en mi opinión, creo que Mariano comparte también, lo que es la parte informática. Una cosa es tener un sistema en producción donde estamos, pues he estado, fui director de informática en la dirección de informática en la Secretaría Legal y Técnica. Estás todo el día básicamente apagando incendios, desarrollando nuevas mejoras y arreglando cosas y no tenés tiempo para investigar y probar. Yo no podía decir, bueno, voy a probar este modelo a ver qué hace y dedicarle una semana, 2 semanas, 3 semanas, lo que sea, y capaz que no sirve para nada. Entonces tienen que ser áreas totalmente separadas que después tranquilamente pueden trabajar juntas, como estamos trabajando ahora con la Dirección de Informática de Fiscalía, es el CIFE. Después dice que encontró 2 facturas, que en el orden 7 y en el orden 80, que deberían ser libramientos de pago, ¿sí? Un libramiento de pago, que está la información, hable, y el número de la factura, ya ni me acuerdo dónde estaba. Acá hay gente que trabaja con libramiento de pago. Ahí está todo. Le va a gustar entonces. Ahí dice que encontró 2 facturas y después el último, en este caso, que encontró la intervención de la contaduría y además había que ver si había realizado una observación o no, que es un párrafo que agregaba la contaduría cuando hacía la intervención en GEDEVA. Todos estos documentos que se encuentran, más la información, el tema de las facturas, dónde están, la intervención de la contaduría y si hace observación o no, es parte de información que había que recabar para tomar decisiones, ¿sí? Digamos, Velox está tomando ciertas decisiones en ese arbolito para poder decirme, este es el documento que le tenés que dar a la persona, ¿sí? Entonces, era 1 de septiembre de 2021, creo que, ¿no? Sí, 1 de septiembre de 2021. Entonces yo ahora esto es como una especie de análisis preliminar. Ahí me pide, no le puse volumen, después se los puedo mostrar. 1 de septiembre de 2021. Y acá me trae Velox de nuevo una especie de resumen y análisis que hace sobre todo lo que encontró. Encuentra la factura, la fecha de vencimiento, fecha de pago. Acá lo importante era, a partir de la fecha de reclamo, ver si
era temporáneo o no el reclamo, si era válido o no. Si no era válido, digamos, depende de ese tipo de reclamo, es la vista que se emite. En este caso, bueno, acá está, además como yo no trabajo en el tema, estaba todo escrito perfectamente para que a mí principalmente me quede claro para chequear. Decía, el plazo para generar reclamos es del 28 más 30 días, creo que eran corridos, si no me equivoco. O sea que el plazo final es 23, hace una cuenta nomás, no hay nada del otro mundo. Además dice, no, días hábiles eran, perdón. Eran días hábiles. Si estaba dentro de ese rango, digamos, el reclamo era temporáneo. Lo mismo hace para cada una de las facturas. En este caso, se supone que ahí ya sabe, ya con toda esa información que encontró de los documentos en ese expediente, ya sabe qué modelo me tiene que entregar y ya sacó la información que tiene que sacar. Entonces, simplemente tengo que generar escrito o generar el documento y debería, a ver ahí lo está abriendo. Debería sacarme la vista sin los encabezados ni nada, porque esto en realidad después lo copian y lo pegan en GDEVA. Y bueno, acá está la firma, acá está la fecha del reclamo, 2021, los órdenes 7 y 9, donde están las facturas, los números de factura, no me los acuerdo, pero no debería haberlos inventado. Parte de lo que es el escrito de la vista y en consecuencia corresponde dictar, no me acuerdo, en algún momento hablaba algo de si la contaduría había hecho observación o no, pero bueno. Básicamente este escrito lo hace, yo por ahí tardé mucho porque les conté, pero es subir el zip, cargar la fecha, revisar por las dudas las intervenciones y después leer la vista final. Esto lo presentan en GDEVA y listo. Lo que recordamos, si no me equivoco, tardaban aproximadamente 5 minutos en hacer una vista de estas. Gente que está en el tema, obviamente, que ya sabe inclusive más o menos en qué orden se encuentran ciertas intervenciones. Inclusive con uno de los expertos que hablábamos, que ingeniero, hasta creo que por el peso te podía decir la cantidad de órdenes, sabía si había tenido mucha vuelta o no, si era complejo o no. O sea, tienen una experiencia que obviamente lo tiene gente que viene laburando mucho en el tema, pero más o menos tardaban 5 minutos y después, usando la herramienta, ellos cronometraron que aproximadamente 5 segundos tenían la vista hecha. ¿Sí? Más, digamos, sí, sin tener que, digamos, hacer esa tarea repetitiva y agotadora de entrar al GDEVA, buscar el PDF, leerlo, digamos. Ya vieron que el sistema busca directamente el PDF, lo muestra. Ya eso es un montón para los abogados que tienen que hacer un control. Ubicarle el documento y mostrárselo y disponer, digamos, ya. Feedback, estaría bueno. No, nos han preguntado. Sí, no, estaría bueno. En este caso, digamos, nosotros vamos monitoreando digamos, esa tasa de acierto que hoy Miguel les mostraba, que estaba en 0,89, como los documentos pueden cambiar, digamos, puede ser que nosotros entrenamos a Velox con una intervención del contador que decía una cosa y mañana cambian su intervención y dice otra, el modelo va a indicar rápidamente que la tasa baja y en ese caso nosotros lo que hacemos es volver a entrenarlo manualmente con los nuevos documentos para que cuando entre un documento distinto lo pueda detectar con el grado de acierto o mayor al que teníamos antes. Pero eso no es automático, sino que es supervisado, es manual, todo el entrenamiento que nosotros hacemos. Sí, ahí es todo bastante, digamos, preliminar. El monitoreo ese se puede automatizar, o sea, nosotros podríamos tener una batería o descargar de algún lado intervenciones de la contaduría, de la tesorería y no me acuerdo cuál era el otro, e ir tirándoselos de vez en cuando a Velox vía servicio. En este caso, por ejemplo, no se puede hacer. Esa es otra de las contras que tiene esta demo, esta forma de cómo armamos las demos. Yo hoy no puedo automatizar eso, por ejemplo, para poder saber, sin estar mirando o que me avise el usuario final de que está bajando la predicción. Digamos. Si está bajando la predicción, que va a pasar en algún momento seguramente, es porque el contexto cambió, la forma en la que están escribiendo cambió, entonces tenés que volver a conseguir casos, reentrenar y listo, digamos. Pero bueno, hay que estar. O hay otras maneras de tener, digamos, hacer como un reentrenamiento en tiempo continuo, pero para todo eso también necesitas infraestructura y necesitas gente que se dedique a la parte esa de
operaciones que le llaman MLOps. Una rama específica Sí. de inteligencia artificial, en todo lo que es la operación de los sistemas. Que no es como un sistema tradicional. Le decía, digamos, es toda una rama esto de del Machine Learning Operation, digamos, lo que es la operación de estos sistemas de inteligencia artificial, que yo siempre digo que no es como un Word que funciona siempre igual y bien, sino que esto como funciona con datos, que es lo que hablábamos antes, esos datos cambian. Digamos, si no hay un trabajo de seguimiento, de monitoreo, por lo menos con las técnicas que nosotros aplicamos, digamos, sucede eso que la efectividad baja y seguramente va a empezar a fallar. Bueno, esa contra en particular, por ejemplo, hay un montón. El tema de que sea monolítico es un problema. De hecho, cosas que se usaron en la prueba de amparos por mora, se repite código fuente. Esto ya por ahí más para técnicos, pero se repite mucho que en realidad debería estar ya centralizado en un servicio que solamente detecta documentos. Bien, esa es la prueba que, para mostrar una de las que se hicieron en esta plataforma, después empezamos a migrar a lo que es, como les decía, ya empezar a identificar servicios, que lo bueno también que tiene de identificar servicios es que no es nuestro caso, no tenemos muchos desarrolladores, pero si fuese el caso, podés tener mucha gente trabajando en diferentes servicios al mismo tiempo, inclusive sin conocer en principio el negocio o a qué se dedica la organización, porque tienen que desarrollar específicamente un servicio para una función en particular. Como les decía, anonimizar datos, teniendo los datos o digamos los criterios en los que tienen que basarse para anonimizar, es hacer un servicio para eso. Generar template nos referimos a que ese documento que yo les mostré es un documento de Word que en realidad lo hizo el experto, lo escribió, lo tipió y con, no me acuerdo si eran llaves, entre llaves, dobles llaves, ponen la variable que tiene que reemplazar Velox, ¿sí? Hace un reemplazo de variables, no hay ninguna magia y, o sea, no estamos generando texto con uno de estos modelos que les contaba Mariano. ¿Por qué? Porque en ese momento creo que ni lo conocíamos y además porque en principio para nosotros es mucho más simple hacer esto que trabajar con esos modelos y además tenemos que resolver ciertas cosas de usar un modelo privado o un modelo en el organismo, hay un montón de cosas para ver, pero bueno. Y además, como al ser un laboratorio, hay otras. Cuando Mariano habló más temprano de ciertas cuestiones, hay muchas cuestiones para discutir y debatir de si es un laboratorio de experimentación, tenemos que experimentar, no consumir una API de OpenAI nada más. Si es un área de desarrollo, y yo tengo que resolverlo lo antes posible, así que le pego a la API y me saco el problema encima. Por ahí es muy técnico esto, pero son cosas para que vayan pensando si tienen en idea de armar un área, un laboratorio, que estaría buenísimo porque al no haber recursos especializados en la provincia, estaría bueno empezar a cruzarnos con más gente para poder avanzar más rápido, ¿sí? Después se fue a esta otra plataforma que ya separamos lo que es en un frontend, que es una vista, que esta es una vista para una computadora, para un desktop o una notebook, pero se puede hacer otra vista para un celular o lo que sea. Pero detrás de esto hay un backend y ese backend se conecta con un montón de servicios que eran estos que les comentaba Mariano. En este caso particular estamos trabajando con la jubilación digital, que el problema con el que nos encontramos acá es que la jubilación digital, entre los documentos que nos identificó el experto, habían 2 o 3 planillas que uno las ve y son lindísimas, son clarísimas, pero cuando hacemos la extracción del texto, digamos, se rompe todo. No me sale el texto limpio y me decía el experto, por ejemplo, yo necesito que me muestres, a ver si tengo una planilla acá a mano. Estás improvisando, Miguel. Nunca improvisás así. No. Ahí está. Esta planilla, que es una imagen de la planilla, tendría que haberlo blureado, no me va a matar Mariano. Es una imagen de una planilla
que el experto nos decía, necesitamos sacar estos valores, ver qué dice acá, ver qué dice acá, acá, bueno, el beneficiario obviamente, el tipo de solicitud y creo que este era el tipo de jubilación, ¿sí? Esto, si se hace una extracción de texto típica como las que venimos haciendo, no, sale el texto, pero el título de la celda, digamos, está arriba de todo, por decirlo, y los datos están abajo de todo, o sea, no hay forma de relacionar, no sabe a qué corresponde el dato. Entonces ahí tuvimos que empezar a ver otras técnicas y empezamos a convertir los PDFs, no todos, a imágenes. O sea, tomamos un PDF, antes lo que hacíamos era el PDF, lo pasábamos a texto y listo. Y lo veía el predictivo cuando lo tenía que mirar. En este caso ahora procesamos el ZIP, seguimos con esa metodología, se sube un expediente, se procesa, se saca cada uno de los PDF, del PDF se hace una extracción rápida de texto y se eliminan los pases y después se convierte a imagen, las primeras 3 páginas. Esas 3 primeras páginas se las damos a un clasificador, pero que hace, digamos, un clasificador pero basado en Computer Vision, que clasifica no basado en texto, sino en imagen, y nos identifica los documentos principales que nos marcó el experto, ¿sí? Después de esa etapa, pasa una etapa final solo, en este caso, porque por ahora vamos por ahí en el desarrollo, la planilla principal, que es la que les mostré, se pasa a otro modelo predictivo, que es el que les mencionaba Mariano, que está basado en YOLO, que YOLO es un modelo open source que uno lo puede usar y descargar, que está entrenado para identificar 80 clases, identifica personas en una calle, autos, semáforos, camiones, ¿sí? Nosotros dijimos, basados en un paper de la UBA, del IALAB, y otras pruebas que habíamos hecho, que por qué no le enseñamos al modelo a que identifique ciertas regiones de interés en una imagen, y esto a nosotros nos permitía identificar la zona, el modelo te la puede recortar o te puede dar las coordenadas. Si yo tengo la imagen de la celdita chiquita, ¿sí? Si yo tengo la imagen de esto, ahora les muestro andando, pero ¿dónde está este? Si yo tengo este pedacito de imagen en el que dice cumple requisito, hacer el OCR de eso es una pavada. Y yo ya sé que estoy haciendo el OCR de la tablita cumple requisito. O sea que lo que sé que está ahí adentro van a ser los datos de eso en particular. ¿Me explico? O sea, el problema de analizar toda la tabla lo descompongo en cortar la imagen en cachitos. Y después hago un OCR tradicional y listo. Es un chino, yo lo reconozco, pero hasta ahora viene funcionando. Esto, lo que decíamos antes, si tuviese la posibilidad de interoperar y tener los sistemas de todos los organismos interoperando, es una consulta a una API del IPS y nada más. Exactamente. Bueno, educación. Ahí les voy a mostrar este en particular, la jubilación. Demora un poco más por toda esta intervención para ver, no salió andando. Vamos de nuevo. Muy bien. Y después también los pasos que hemos estado trabajando y evaluando es cómo automatizar también la conexión con GEDEVA para descargar el expediente y después cuando logramos en el caso este de la vista, cómo automáticamente también se sube a GEDEVA, que no sea el abogado o abogada que una vez que le descarga el documento, después lo tenga que manualmente entrar a GEDEVA, subirlo, cargarlo, digamos, ir esas tareas también suprimiéndolas para digamos que hacer más ágil el trámite, que no le demore al abogado tanto tiempo. Ahí le está, digamos, al usuario le está dando un feedback del avance en el proceso, está como leyendo, analizando, procesando el expediente, y además internamente nosotros para debaguear los programadores nos vamos tirando un par de líneas, digamos, para poder ver qué documento está analizando. Ahí dice que tomó la intervención 2, da el nombre del archivo, lo convirtió de PDF a imagen, bueno, te va contando, digamos, un poquito por dónde viene como para tener una noción, ¿sí?
El proceso ahora es bastante largo si se quiere, pero por ejemplo no hemos puesto el foco por ahora en lo que es la optimización de esas consultas o ese procesamiento. O sea, se puede seguramente agilizar más y demorar un poco menos. Pero bueno, a ver. En un Pero ahí ratito está va a haciendo. terminar. Estamos conectados. Sí, ahí viene. No, está laburando. Ahí está haciendo todas esas tareas que contabas recién, ¿no? De Sí. convirtiendo el PDF a imagen. 66 por 68. No, viene bien, pero bueno. Lleva un ratito. Son 60 o 70 segundos. ¿Cuáles son los pasos que hace? Toma el zip, saca los PDF de cada PDF a texto, se elimina los pases, porque los pases no tienen ningún valor agregado. De cada uno de esos PDF que le quedan, extrae los embebidos, porque hay muchos que tienen embebidos, y pasan a formar parte del pool de PDFs a analizar. Esos PDF después se convierten en imagen, las 3 primeras páginas, como le decía, pasan por un filtro de un clasificador que intenta ver si es alguno de los documentos que marcó el experto. Y para el caso nada más de la planilla principal, se pasa por un modelo predictivo más que hace eso que les decía. A la imagen le saca esas 4 o 5 regiones de interés y hace el OCR y se queda con la información. Acá, por ejemplo, dice que en el orden 9 encontró un cómputo de liquidación, me lo previsualiza, ahora ya no lo podés descargar, pero se los mostramos acá y más que nada nos venía bien a nosotros para poder ir validando, porque si no teníamos que descargar, ir a mirar y bueno, está la previsualización del documento ahí, es un cómputo de liquidación, a nosotros nos dijeron cuando veas este PDF es cómputo de liquidación. Bueno, el experto nos dio casos, se metieron en una carpeta y se entrenó el predictivo de esa manera. En el orden 10 se encontró una planilla principal, ahí está la famosa planilla principal, está en colores, yo se la mostré en grises, porque pasamos todo a gris para que haya menos variación. Después encontró en el 27 cómputo de liquidación. Esos son todos los documentos que los abogados y abogadas, digamos, van a buscar al expediente para hacer el control antes de hacer la vista, ¿no? Acá a la derecha está tirando, bueno, la probabilidad de éxito. Por ahí está redondeado para arriba, porque a 100 es como mucho, pero bueno, son altos. Y el último caso, para mostrarles, hay 2 planillas principales. A ver si Ahí está. En algunos casos nos decían que puede haber 2 planillas porque rectifican algún valor y entonces tenemos que tomar el último caso en particular. Y en ver más debería estar la información que yo les decía, ¿sí? Está el solicitante, el tipo, la jubilación, la edad, bueno, todos los datos que nos había marcado el experto. En esta prueba en particular hemos llegado hasta acá, o sea, obtenemos los valores, ya tenemos los documentos identificados, lo que nos falta es, digamos, representar ese arbolito que les contaba hoy de manera programática, digamos, y que el operador haga clic en generar escrito y le debería generar escrito con ciertos, a partir, digamos, de la selección del modelo que haya encontrado y con el reemplazo de variables correspondiente, que seguramente parte de estos valores que se obtienen del OCR se pueden usar o se pueden usar para tomar alguna decisión. Hoy lo que me olvidé en el otro caso es ese cálculo de fecha, que es una pavada por ahí, contar de una fecha tantos días hábiles, lo que hablaba Mariano que les quema la cabeza a las personas que están haciendo esto, tienen que ponerse a ver en un calendario en días hábiles cuándo es la fecha de fin. Está bien, puede usar una herramienta externa que lo haga, pero si lo puede hacer una máquina, que lo haga la máquina y chao. Y eso no es inteligencia artificial, solamente es un servicio que le pregunta, a ver, dame el día hábil de acá a tanto tiempo y le devuelve la fecha final. Pero bueno. Querían preguntar algo. Sí. Sí, no hablamos justo de qué estamos trabajando, pero las soluciones son todas open source. El lenguaje es Python en el backend y todos los servicios están en Python. Las API las hacemos con FastAPI, que nos permiten desarrollar bastante rápidamente. Además son autodocumentadas, entonces rápidamente tenés un servicio andando, si se quiere, ¿sí? De nuevo, es un laboratorio, es de experimentación. Los servicios están con lo justo y necesario.
¿sí? Está hecho lo que requiere la prueba de concepto. Digo, de ahí a un paso a producción habrá que ver si haber seleccionado FastAPI como solución para dar un servicio es la correspondiente o no. Yo no creo que haya problemas, pero bueno. Trabajamos con la nube también de la provincia. Sí, tenemos implementado todo esto en la nube de la provincia, está todo dockerizado, usamos Portainer para administrar los contenedores y esa herramienta te permite, mismo Docker, te permite escalarlo, lo que hablábamos hoy al inicio, que el Velox anterior, para escalarlo yo tengo que replicar una aplicación muy grande y replicar cosas innecesarias cuando yo en realidad necesitaría replicar el anonimizador en 4 instancias, sería tener 4 equipos, si se quiere, replicados con un clic nada más, ¿sí? Y lo que ve el usuario final es que responde más rápido la solución. Pero bueno, como le decía, del proceso de lo que es la jubilación digital, llegamos hasta esta etapa y lo que nos queda es modelar, si se quiere, la parte de la selección del escrito para que haga el reemplazo de variables y salga a la vista. Bueno, elegimos estos 2 casos porque eran casos de expedientes administrativos, nos parecía por el público que eran los que más iban a interesar. En el caso de los escritos judiciales funciona de una manera muy parecida. En algún momento, o al que esté interesado también se lo podemos mostrar. Ya llegamos a la hora, así que les agradecemos haber estado hasta el final, haber escuchado todo completo. Esperemos que les haya gustado, que les sea de utilidad y para cualquier consulta o para trabajar cualquier de estos temas estamos a disposición. Gracias.